Tenemos en la línea al profesor de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián, Francisco Aravena, para conversar sobre la morosidad en el pago de deudas de las empresas, producto de la crisis económica que estamos enfrentando. Profesor Aravena, buenos días. Buenos días, Mina. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Bueno, ustedes trabajan ahí en un informe que han hecho periódicamente. Hemos conversado en tiempos anteriores sobre este seguimiento que se hace al endeudamiento y a la morosidad de las empresas. Es un trabajo que hacen ustedes de la Universidad de San Sebastián con datos de Equifax. ¿Qué arroja el último informe? ¿Cuánto creció la deuda morosa en particular? Sí, bueno, las cifras de abril quizás son un poco más preocupantes con respecto al crecimiento de las empresas morosas. Nosotros este informe lo hacemos trimestralmente y en comparación a lo que habían crecido en el número de empresas morosas de enero 2020 versus enero del 2019, que el incremento sí había sido importante, había sido un 13.2 en comparación a abril, porque nosotros siempre hacemos la comparación anual, abril 2020 versus abril 2019, el crecimiento de la empresa morosa fue de un 17.3. ¿Y esto es atribuible fundamentalmente a la crisis por la pandemia, por la paralización en gran parte de la economía del país? No, yo creo que acá hay mezcla de fenómenos. Nosotros veníamos monitoreando con mucho cuidado qué es lo que estaba pasando desde el estallido social. Si bien el crecimiento de las empresas morosas había aumentado ya el año pasado sobre los 2 dígitos, nosotros habíamos observado entre diciembre y enero un crecimiento no tan importante, porque tenemos que entender que muchas industrias tenían rezagos con respecto a los efectos que podían experimentar en los compromisos de pago. Muchas industrias que fueron las más afectadas, sobre todo el turismo, el comercio, la gastronomía, posterior al estallido social, tenían probablemente meses como enero, febrero, marzo, donde se esperaba cierta recuperación y emprender de nuevo el vuelo para poder comenzar nuevamente a recuperar lo que se había perdido y lo que había pasado en octubre, noviembre, diciembre. Entonces, si bien existía un aumento leve de las empresas morosas, se podía esperar que existiera un rezago de las empresas que no pudieron sobrevivir en el verano, porque probablemente muchos pusieron su esperanza en la recuperación de estos meses de enero y febrero, pero este golpe de la pandemia en abril a muchas las dejó knockout y probablemente no pudieron recuperarse, y precisamente fueron sectores que ya se habían visto muy afectados en octubre los que nuevamente se vieron más afectados por la pandemia. Entonces, yo creo que hay una mezcla de efectos, porque probablemente los efectos más fuertes de la pandemia los vamos a observar en meses como junio, julio, que hay que considerar también que existe un efecto de amortiguación bastante fuerte, de acuerdo a las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo en este grupo de empresas. Hay que considerar que la gran parte de las empresas morosas se concentran en las pequeñas y medianas. Claro, para ellas están todas las medidas de créditos con el FOGAPE y algunas facilidades en el pago de impuestos, por ejemplo, contribuciones. Exacto, yo creo que el dato de abril responde mucho a este grupo de empresas que ya había sido afectado en octubre y que no pudieron sobrevivir al primer golpe que generó la pandemia en marzo. Ahora, el gobierno ha hecho esfuerzos tremendos y muy focalizados en este grupo de empresas que amortiguan de cierta forma el efecto que ha tenido el crecimiento en el número de empresas morosas. Sin embargo, la mora promedio de estas empresas, en comparación a abril del 2020, experimentaron un aumento en la mora promedio de un 6.2, y eso sí ha cambiado fuertemente, porque la mora promedio no ha tenido en el último año cambios tan relevantes, incluso en algunos periodos había decrecido, el número se había movido un poco más. O sea que en el fondo, a pesar de todas las dificultades, han seguido pagando, ¿así se entiende? Algunas sí, hasta febrero y marzo, pero ya en marzo y abril el crecimiento del monto de la mora fue importante, fue de un 6.2 ahora en abril con respecto a abril del año anterior. Ya, o sea, que son las que no pagan. Claro, son las que no pagan. Estoy hablando del monto de mora. Sí, es que Francisco, es muy importante entender acá, estamos conversando con Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. A ver, es que para entender lo siguiente, primero,
Estas empresas, y me gustaría que nos aclararas de qué rubros estamos hablando. Nos suponemos que comercio, por supuesto, ¿verdad? Restaurantes, ¿no? Hotelería, ¿sí? ¿Más o menos? Sí. Ya. Quisiera saber lo siguiente, porque para que se puedan acoger a todos los beneficios, sobre todo el tema del GAPE, es decir, el préstamo de las empresas, de los bancos con garantía del Estado, uno tiene que entender que no pueden tener morosidad, o hay ahí algunas definiciones si es que la morosidad se produce después del estallido social. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo operaría en esos casos? ¿La ayuda? Tiene ciertas consideraciones con respecto a la morosidad posterior a octubre. Entonces nosotros... el monto el tamaño de las empresas. Y el tamaño también de las empresas que concentran la mora hay que considerar, y esto ha sido histórico, esto no es un fenómeno, ahora probablemente se va a incrementar mucho más. El tamaño de las empresas, que son las pequeñas y medianas, y las micro, concentran siempre más del 70-75% del número de empresas morosas. Si uno mira el número total de empresas morosas, uno puede observar que cerca del 75, el 80% son micro, pequeñas y medianas empresas, ya son las más chicas. Y el monto total de mora, ya del total de empresas, este grupo de empresas representa cerca del 50%. Ahora, las posibilidades que tienen de acceder a estos beneficios del gobierno, claro, consideran también posibles moras posteriores al 18 de octubre. Existían empresas morosas anteriormente, pero claramente tenemos un incremento, y también en estos sectores ahora a abril del 2020. Uh-huh. Francisco, hay una cuestión que me gustaría saber. ¿Ustedes miden el peso de esta deuda respecto del tamaño y la capacidad de pago de las empresas? A lo que voy es lo siguiente. ¿Ven que estos aumentos en los niveles de morosidad estén afectando la sobrevivencia de las empresas, porque esa deuda morosa ya empieza a superar su capacidad de pago, expectativa de flujo futuro, y están al borde de la quiebra? ¿Tienen una sensación de eso, no? Mira, en general lo que nosotros podemos observar es que la mora promedio de las empresas más pequeñas, ya, hay un dato que a nivel agregado no tenemos, sobre todo, de hecho en abril estamos preparando el informe un poquito más concentrado en estos sectores, tienen moras promedio que son obviamente menores al total, las micro y pequeñas. Pero por lo general la rotación de esas empresas, porque nosotros podemos ver las activas y las que no son activas, es mucho más alta que el de las grandes empresas. Entonces lo que nosotros podemos inferir, que a pesar de tener montos de mora promedio menores, esta incapacidad de pago para estas pequeñas y medianas empresas, para las micro y pequeñas empresas, es mucho mayor. Entonces esa incapacidad de pago tiene un efecto mucho mayor que el que podría tener para las grandes empresas. Y eso puede generar una mayor rotación industrial en este sector. Y la capacidad de supervivencia es mucho menor, independiente que las moras promedio sean mucho más chicas. Uh-huh. Existen diferencias, pero hay un rango de acuerdo al cual nosotros medimos, y esa mora promedio ha ido creciendo también. La mora promedio de las empresas más pequeñas y medianas. Sí. Bien, pues Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, gracias por compartir el análisis de este estudio sobre morosidad de deudas de empresas aquí en ADN hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación.